Muy buenas noches. Buenas noches, Lick. Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Primeramente, las disculpas del caso que el día lunes no me pude conectar porque aún ya era un poco tarde y no podía conectarme por cuestiones laborales. Sin embargo, aquí estamos. Tengo ya la programación de exámenes parciales. Y nos corresponde el día lunes 19 de 6 a 7:40 p.m. Ya saben cómo es la temática del examen, va a ser la misma. Una serie de preguntas de falso y verdadero, lo van a poder realizar dentro de ese horario y les recomiendo que hagan todo lo posible para poder hacer el examen en la fecha indicada, porque con el otro grupo tuve un pequeño problema, se tuvo un pequeño problema con una compañera, entonces les recomiendo por favor que hagan lo posible para realizar el examen en la fecha y hora programada. Así que van a disponer de 1 hora 40 minutos para realizar el examen. Y será hasta lo que veamos la próxima semana. La última clase antes del examen sería el jueves de la próxima semana. Pregunta con relación al parcial. No, licenciado. Ok, vamos a compartir material para continuar con el desarrollo. Bueno, vamos a ver lo que es el derecho sobre los tratados internacionales. Primero de mencionar que esto se rige a través de una convención, que es la Convención de Viena de 1969, donde trata de regular de alguna forma los principios básicos para poder celebrar y realizar un tratado internacional entre estados y organismos internacionales. Así comenzamos mencionando que el tratado se rige por los principios del derecho civil con relación a los negocios jurídicos. Es decir, vamos a aplicar las reglas y los conceptos con relación a los contratos
para poder de alguna forma definir y establecer qué es un tratado internacional. Tenemos entonces que es una actuación humana realizada con conciencia y voluntad. Es decir, tal como si fuese un contrato o un negocio jurídico, el tratado debe regirse y debe de realizarse con conciencia plena de lo que se está realizando y además con voluntad. Es decir, el Estado firmante debe estar primeramente convencido del contenido de ese instrumento, haber aceptado y tener plena capacidad de conciencia de lo que se está comprometiendo y además la voluntad de suscribir ese instrumento. Esto es así porque en principio cualquier contrato, cualquier negocio jurídico se realiza por medio de la voluntad. Si hay algún vicio de la voluntad o algo que pueda afectar, además también, por ejemplo, la conciencia, es decir, el conocimiento que se tiene sobre ese instrumento, entonces puede acarrear algún vicio. Y lo mismo ocurre con relación a los tratados internacionales. Y es que con relación a los tratados, pues puede celebrarse entre varios estados y esto incluye de que el idioma sea diferente. Entonces es importante que se tenga el pleno conocimiento de lo que contiene el instrumento, porque finalmente está comprometiéndose a algo, está realizando un negocio donde está adquiriendo derechos y obligaciones. Entonces, el contenido debe estar plenamente aceptado. Los actores, regulan sus propios intereses. Esto significa que el contenido del tratado es estipulado por los firmantes. Finalmente, los estados que deciden otorgar un tratado internacional regulan el contenido, así como los deberes y obligaciones y cualquier consecuencia que esto incluya, lo establecen ellos mismos. Establecen normas de conducta vinculantes para su satisfacción. Es decir, dentro de un tratado podemos tener distintas finalidades. Pueden ser tratados con finalidad comercial o tratados con relación, por ejemplo, a compromisos de derechos humanos o cualquier otra índole. Entonces, la consecuencia y la conducta que regula ese instrumento debe de satisfacer ambas pretensiones. Ambos estados pueden y deben proponer el contenido del instrumento. Y además establecen de forma voluntaria las consecuencias jurídicas, por ejemplo, en caso de algún incumplimiento o alguna situación que lleve como agregado el tratado internacional. Entonces, como vemos, son totalmente principios con relación a cualquier negocio jurídico que se plasma en un contrato y eso se lleva al tratado internacional. ¿Cuáles son los elementos esenciales del negocio jurídico? La capacidad jurídica. Eso significa que que finalmente va a firmar ese instrumento debe tener la capacidad jurídica para hacerlo, porque se está comprometiendo a algo. Y con relación a los tratados, es una persona que prácticamente se está comprometiendo en nombre de un Estado. Entonces, esa persona que finalmente va a suscribir el tratado debe tener la capacidad para hacerlo. Siguiente, el consentimiento y la voluntad. Es
Es decir, lo que acabamos de mencionar debe de estar totalmente convencido de, además del contenido, de realizar el instrumento y la plena voluntad de hacerlo. Porque aún estando finalmente redactado un instrumento internacional, los estados tienen la opción de no suscribirlo. Entonces, al momento de la suscripción, debe de tener el pleno consentimiento y la voluntad. Objeto y causa, es decir, debe de tener una naturaleza. ¿Para qué se está realizando este instrumento jurídico? ¿Cuál es la causa y cuál es el objeto? ¿Qué es lo que se está regulando? ¿A qué se están comprometiendo? ¿Qué es finalmente lo que va a contener? Y según sea el caso, ¿qué consecuencias va a llevar? Entonces, ese elemento es también parte del tratado internacional como si fuese un negocio jurídico. Formalidades. Cada instrumento, como si fuese un contrato, tiene una formalidad específica que debe cumplirse. Entonces, en el caso del tratado internacional, debe de cumplir esas formalidades. Y la no existencia de vicios, que es lo que mencionaba, que si no se realizan por medio de la voluntad y con pleno conocimiento del contenido, además de la capacidad y de la formalidad, podría acarrear algún vicio. Lo mismo ocurre con relación a los contratos o negocios jurídicos de forma escrita, que si no se siguen los requisitos y además estos elementos esenciales, puede ser declarado nulo por la existencia de algún vicio. Y aquí tenemos las causales o nulidades que podrían originarse en caso de existir algún vicio. Tenemos las relativas, que es el error, el dolo, la corrupción, y las absolutas, que son la coacción, violencia, intimidación y ius cogens. Cuando hablamos de nulidades relativas o absolutas, significa que una nulidad absoluta es totalmente invencible. No se puede, por ejemplo, superar un vicio que lleve a consecuencia una nulidad absoluta. Por decirles una situación, cuando se ha coaccionado a algún estado para celebrar un contrato internacional, un negocio jurídico, un tratado internacional, y se realiza finalmente este instrumento por medio de la violencia, eso acarrea un vicio que es una nulidad absoluta. Eso es totalmente insuperable y vuelve al instrumento totalmente nulo. Con relación a las relativas, se refiere a que podría existir algún vicio, pero que la nulidad podría ser superada con relación a cumplir con o superar el vicio que finalmente se ha advertido. ¿Preguntas hasta acá? Continuamos. ¿Qué es el error? ¿Qué es lo que podría ocurrir en un tratado internacional que conlleve a un error? Es la falsa representación de la realidad que afecta a la formación interna de lo que se quiere. Falso o inexacto conocimiento de la realidad que se produce espontáneamente sin ser provocado.
Esta falsa representación conduce a realizar un negocio que no hubiera querido realizar, hubiera querido realizarlo de manera distinta. El error es, como su nombre lo indica, es caer en una falsa representación. Es decir, aquí tenemos que hacer énfasis y la aclaración que es un error involuntario. No puede ser una situación inducida o algo que lleve pensar que es otro tipo de situación. El error en este caso es una situación totalmente espontánea y sin ser provocada y totalmente fuera de toda malicia. Es cuando se interpreta de forma diferente una situación. Cuando se cree, en este caso, que el tratado tiene una finalidad distinta o que el contenido, por ejemplo, va a tener algo en específico que no tiene, entonces ese error es una situación espontánea, involuntaria, y puede acarrear esa falsa representación y probablemente, si se hubiese tenido el conocimiento completo, no se hubiera realizado o se hubiera realizado de manera distinta. Entonces, en este caso es una situación relativa porque podría superarse esta situación del error. Error como vicio del consentimiento. Se refiere a un hecho o una situación cuya existencia diera por cierta el estado impugnante en el momento de la celebración del tratado. Que el error haya constituido una base esencial de su consentimiento. Cuando hablamos de error como vicio del consentimiento, significa que esa falsa representación afectó finalmente la voluntad de celebrar el contrato, es decir, había una... ¿Aló? ¿Qué pasó, Gigi? ¿Dónde estás? En la casa, en clase. Cuando esa falsa representación afecta la voluntad, entonces hablamos de error como vicio del consentimiento. Es decir, esa creencia de lo que el tratado iba a hacer, entonces motivó a la celebración del mismo. Pero esa falsa representación o error involuntario afecta al consentimiento en cuanto a que si hubiese tenido la información exacta, probablemente no lo hubiera realizado. Y el error de derecho se refiere a un desconocimiento de una ley o de un tratado internacional previo que tiene vinculación con relación al instrumento que se está pretendiendo celebrar. Entonces vamos a tener error como vicio del consentimiento cuando hay una falsa representación que podría afectar la voluntad de la celebración del instrumento, o el error de derecho cuando hay un desconocimiento de una ley o de un tratado internacional previo que podría tener relación o vinculación con el que se pretende celebrar. ¿Cuál es el siguiente vicio? Es el dolo. En este caso, sí es una situación fraudulenta, es decir, hay una voluntad para que la otra parte pueda caer en un engaño. Es el uso de artificios o engaños para poder finalmente manipular la voluntad y que realice un negocio que con plena seguridad no hubiera efectuado teniendo el
conocimiento. En este caso, si es infundir la falsa creencia o esa falsa representación, pero de manera voluntaria, es decir, el propósito de que esa persona, en este caso el suscriptor, caiga en el error y finalmente suscriba un tratado vulnerando totalmente a la voluntad. Según puntos históricos, hay un tratado que podría caer en esta configuración, y es un tratado entre Paraguay y Brasil llamado Tratado de Itaipú de 1973, el cual hasta la fecha tienen serios problemas, y el Estado de Paraguay todavía está como verificando las consecuencias de este tratado, y hay todavía cierta inconformidad con relación a este instrumento. Este instrumento tenía la finalidad de celebrar una especie de acuerdo con relación a proceso de producción hidrológica entre estos dos estados, pero finalmente solo parece, según lo que he podido todavía investigar, parece que únicamente beneficia al Estado de Brasil, y Paraguay no recibe lo que probablemente entendió en ese momento con relación al tratado internacional. Si alguien pudiera apoyar en este momento con algún dispositivo o computadora la búsqueda, algo breve de lo que pueda encontrar en este momento con relación a este tratado, por favor. Lick, Dígame. ¿ejemplo de qué dijo, perdón, de eso de dolo fraude? Así es. Okay. Específicamente el Tratado de Paraguay y Brasil, Itaipú, 1973. Hola, buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. Según entiendo, es un tratado que, bueno, sí, es un tratado bilateral entre Brasil y Paraguay que y se iba a usar para que se aprovechara el río, la energía eléctrica que se iba a producir de la represa del río Paraná
Pero según algunos comentarios de personas aquí, que dice que esto solo beneficia a Brasil, básicamente. Entonces, Paraguay solo cedió parte de su territorio, pero no está percibiendo mayor como beneficio. Sí, correcto. Y además incluyó unas cláusulas económicas que al parecer la construcción, o sea, la parte del gasto igual fue entre Paraguay y Brasil, pero no, Paraguay no recibe ningún beneficio. Y además una cláusula de temporalidad que creo que a partir del 2023 podrían modificarse, tal vez a favor de Paraguay algunas cuestiones, pero es un ejemplo de instrumento donde tal vez el Estado suscribió ese ese instrumento con una falsa creencia, es decir, pensó que iba a tener un resultado distinto. No podemos tampoco afirmar que efectivamente fue una situación de fraude o simplemente un error involuntario, pero para mí es un instrumento que llama la atención en cuanto a que desde 1973, pues el Estado de Paraguay se ha visto afectado y es interesante, además importante analizar el fondo de todo este instrumento. ¿Alguien más encontró algo diferente? Nada diferente, solo lo del 2023, que estoy leyendo aquí, que han hecho hasta como una campaña, pero no entiendo muy bien, o sea, al final hay una pregunta también en un diario que dice problema u oportunidad, entonces no está como muy claro si Paraguay se va a beneficiar de esto. Ok, bueno, ahí lo tenemos. Una situación compleja que aún entre ellos no está definido si fue un dolo o fue un error involuntario. Bueno, continuando, espero que igual puedan verificarlo, que puedan de manera voluntaria ustedes investigar más allá de la clase, sino por el ánimo de ver qué pasa en esa situación y puedan investigar algo. Con relación a la coacción, que es finalmente un vicio de carácter absoluto, que es realizar intimidación a una de las partes para que pueda suscribir o realizar el negocio jurídico. Y el término de coacción se refiere a temor racional fundado que una persona inspira a otro para obligarla mediante amenazas injustas a emitir una declaración de voluntad. Es decir, realizar una amenaza o cualquier situación que pueda infundir temor o finalmente intimidación para que suscriba y realice el negocio jurídico. ¿Cuáles son los elementos accidentales de un negocio jurídico? Cuando hablamos de accidentales,
es algo en el instrumento, en el tratado, que podría estar o no podría estar. Es decir, es algo accidental, algo que eventualmente puede encontrarse. Entre estas existen unas condiciones llamadas suspensivas o resolutorias. Puede contener un término o un modo que es una carga modal, que lo vamos a ver a continuación. Primero, la condición suspensiva. Esta condición o esta cláusula es una demora en la ejecución o en la entrada en vigor hasta que se cumpla una obligación. Por ejemplo, tenemos una cláusula suspensiva específica, la tenemos acá. El presente tratado comercial entrará en vigor hasta que el Estado X se comprometa a erradicar en tiempo cierto la mutilación genital femenina como costumbre o demuestre inequívocamente su interés en erradicar. Es una cláusula específica, real, suspensiva, que está de alguna forma invitando a un Estado a realizar el cumplimiento de una obligación y hasta que demuestre que lo está realizando, entonces va a entrar en vigor ese tratado comercial. Como vemos en este caso, aplicaron una cláusula con relación a la mutilación genital femenina que un Estado X se comprometiera al menos a demostrar inequívocamente que está realizando lo pertinente para tratar de erradicarlo. Y al demostrar esa situación, entonces se va a ver beneficiado con relación al tratado comercial. Entonces, la condición o cláusula suspensiva es aquella que demora la entrada en vigor o la ejecución hasta que se cumpla una obligación específica. Es decir, el tratado entra en suspenso hasta que se cumpla esa condición. Y, como hemos mencionado, esta situación debe ser totalmente voluntaria, es decir, el Estado que finalmente se está obligando a esto, si se está comprometiendo es porque lo hizo con pleno conocimiento y voluntad. Condición resolutoria. La resolutoria es una condición que es todo lo contrario, es decir, si se cumple esa situación queda disuelto, es decir, hay algo que no debería de hacer o que se plasma en el instrumento que una vez realizada queda consumado y con total validez. Por ejemplo, el Estado X compra una isla por importe de 100 millones, entregándose al Estado Y en el acto de la firma del contrato 30 millones y pactándose que los 70 restantes se pagarán al cabo de 3 meses. La condición resolutoria sería, si se establece la condición resolutoria, la isla es del comprador desde el momento de la firma, pero en caso de que no pague el resto del precio transcurridos los 3 meses, la venta se resuelve, es decir, queda totalmente disuelta y la isla vuelve a ser del vendedor. Es decir, si no cumple esta situación, el instrumento queda disuelto y, digamos, de alguna forma vuelve las cosas al estado en que se encontraba. La condición finalmente resolutoria es algo que resuelve o disuelve el instrumento, es decir, lo deja sin efecto. Siguiente elemento accidental, el término.
El término es el plazo o una condición de temporal o de tiempo que va dentro o podría ir dentro del formato del instrumento o del tratado internacional. Podría llevar un plazo, es decir, este tratado va a tener el plazo de 5 años, por decirle un ejemplo, o una situación indeterminada. El presente tratado internacional será por tiempo indeterminado e indefinido y es algo que totalmente es a voluntad de los suscriptores y los que están finalmente realizando el negocio. Entonces puede ser un plazo determinado o un plazo indeterminado o indefinido. El modo o carga modal es también un elemento accidental que podría incluirse y consiste en una obligación accesoria. Cuando hablamos de accesorio, significa que no es lo principal, sino que es algo eventual, algo que se está agregando. Y se le impone al beneficiario de una determinada liberalidad por el disponente de este, que inicialmente no afecta ni suspende la atribución patrimonial realizada con carácter gratuito. Finalmente, en términos simples, la carga modal es como un compromiso accesorio que se le aplica a una de las partes. Por ejemplo, Estado cede gratuitamente una isla o parte de un territorio a otro Estado y le impone la carga modal, es decir, le aplica la obligación accesoria que debe de responder por cada uno de los habitantes de ese espacio. Entonces, es una obligación, digamos, o gravamen o compromiso que se le aplica a este Estado de manera accesoria. Y esto es lo que se le llama carga modal. Un compromiso extra al instrumento. Ahora veremos cuál es el procedimiento para concluir finalmente un instrumento que va a derivar en un tratado. Comenzamos primero con una negociación, es decir, debe de haber esa fase de intercambio de información con relación a los estados que van a suscribirlo y lo que hemos mencionado, que deben de proponer qué es lo que va a contener y además tener pleno conocimiento y plena voluntad del instrumento que van a celebrar. Eso se realiza por medio de esas operaciones técnico-diplomáticas, las comunicaciones oficiales que realizan o las reuniones específicas que realizan para definir el cuerpo o el texto de ese instrumento. Deben de tener todas las mecanismos y posibilidades efectivas de entendimiento. Porque recuerden que también lo mencionamos y esto es justamente cuando existe muchos estados celebrando un tratado donde los idiomas pueden ser totalmente distintos. Imaginemos los tratados de la Unión Europea donde tenemos prácticamente un idioma distinto por cada estado suscriptor y el entendimiento debe ser totalmente garantizado para efecto de no acarrear ningún vicio y que no afecte ni el conocimiento ni la voluntad de ese instrumento y que, por ejemplo, por cuestión de error del idioma vaya a ocasionarse algún vicio.
elaborar el proyecto de acuerdo, es decir, ya finalmente redactar lo que se ha acordado entre los estados. Y después es verificar la capacidad jurídica del que va a suscribir, porque ese instrumento va a ser suscrito por una persona. Puede ser el jefe del estado o el jefe de gobierno o dependiendo de cómo es llamado en cada estado la persona que tiene la jefatura del estado, que es, digamos, en primer lugar, la persona con plena capacidad de celebrar cualquier tratado y cualquier negocio internacional. En nuestro caso, el jefe del estado está representado a través del presidente de la República, que es el primero que tiene la plena capacidad jurídica para suscribir este tipo de negocios jurídicos internacionales. O el ministro de Relaciones Exteriores o llamado canciller, que es el, digamos, en segundo, que tiene la capacidad jurídica para poder suscribir cualquier instrumento sin que se tenga un poder específico. Si es otra persona que va a ser el suscriptor en nombre del Estado, entonces se debe verificar con un instrumento de plenos poderes. Es decir, esta persona debe estar capacitada y además tener el instrumento adecuado para poder garantizar que tiene capacidad jurídica y además la instrucción y designación específica para celebrar ese instrumento y poder comprometerse en nombre de un Estado. Entonces tenemos la negociación que incluye todas las comunicaciones, las posibilidades efectivas y lo mayor que debe garantizarse con relación al entendimiento de los idiomas, la elaboración del proyecto y verificar la capacidad jurídica de cada suscriptor. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, licenciado. Ok, bueno, por la hora nos vamos a quedar hasta acá y vamos a continuar el día lunes, primero Dios. Eso si no tuviesen otra pregunta o algún comentario. Con respecto a la clase, todo bien, pero la clase del lunes usted nos envió un mensaje en el que la clase se iba, o no sé si entendí mal, que se iba a reponer. No sé Sí, si. pretendo reponerla. He pensado dos situaciones, a ver qué horario tienen ustedes más disponible que podamos realizarlo así de manera sincrónica. No sé qué espacio proponen ustedes. O licenciado, pudiese ser que dividamos el tiempo, por ejemplo, quedarnos como 15 minutos más en las clases para no tener otro día, porque a mí en lo personal se me dificulta elegir otro día en el que yo pueda decir voy a tener 2 horas para tener la clase. Puede ser un fin de semana, si quieren. El fin de Sí, lo semana, dudo. sí, también lo dudo por los demás compañeros. Pero me parece buena propuesta que el día lunes, por ejemplo, nos extendamos un poquito más y el próximo jueves también un poco más para reponer ese espacio. Es más factible para todos así. Estoy de acuerdo, sí.
Sí, y de igual forma la clase queda grabada, ¿cierto? Para Exactamente. los que no puedan. Sí, sí, si pueden, si han ido verificando en el canal, estoy tratando de incorporar todos los videos y actualizarlo, entonces para antes del examen parcial ya va a estar todos los identificados por fecha las clases. Bueno, entonces, si no hay más preguntas o comentarios, nos quedaremos hasta acá. Y Dios mediante, nos veremos el día lunes. Y por favor, cuídense mucho y sigan con las medidas de protección. Bueno, gracias, Lick, igualmente, cuídese. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche.